¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Genezaret Internacional a través de nuestros canales de YouTube, Arnoldo Linares y Genezaret TV. Continuamos con nuestra serie Tropiezos. En esta oportunidad tocando el tema 12 horas, basado en este texto de Juan 11, 9 al 10, capítulo 11, versículos 9 y 10, que dice así: Respondió Jesús a sus discípulos: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Estas palabras de Jesús están contenidas en un espectacular suceso, el muy conocido por nosotros, como lo es la resurrección de Lázaro. Jesús está en pleno ejercicio de su ministerio, avanzando hacia la ruta de su sacrificio, pero rodeado de una atmósfera de violencia y muerte. Vamos a describir un momento en los finales, los capítulos finales y el contenido de Juan, que nos habla acerca de esa ruta hacia la muerte de Jesús. Eso lo vamos a encontrar desde Juan capítulo 11, versículo 45 al 57, porque siguiente al milagro de la resurrección de Lázaro, comienza el complot para matar a Jesús y finaliza en el capítulo 19, versículo 38 al 42, cuando Jesús es sepultado. ¿Cuál sería el significado de este diálogo entre Jesús y los discípulos? Primer significado: que aún rodeado por el más fuerte de los peligros, la tarea salvadora debe continuar. Rodeado de esta atmósfera de peligro. ¿Cuál atmósfera? Las que describieron sus discípulos, las que le estaban quizás sugiriendo a Jesús en su propuesta de volver a Judea para ir a casa de Lázaro, volver a Judea, pasar a estar allí, pero luego ir a la aldea de Betania donde estaba María, Marta y Lázaro muerto. Entonces sus discípulos le dan esta palabra, le sugieren a su maestro. En Juan 11, 7 al 8 dice: después de esto, dijo a sus discípulos, escuche esto, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: escuche, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y tú otra vez vas allá, y tú otra vez vas allá, y tú tienes el valor de regresar a Judea, donde fuiste apedreado, donde fuiste amenazado, donde actuaron con violencia. Jesús les dijo: pues sí, volvamos otra vez a Judea. ¿Qué pasó en Judea? ¿Qué pasaba en ese ambiente tan belicoso contra Jesús? Eso no lo describe Juan en el capítulo 5, versículo 1 al 18. Allí está el choque entre Jesús y los judíos, que cada vez se iba intensificando más. Cada milagro de Jesús intensificaba la envidia, quizás el comportamiento duro de los judíos contra Jesús por no reconocerlo. Y esto lo encontramos en este capítulo 5, donde está el milagro de aquel hombre que tenía 38 años enfermo, y Jesús lo sana. Y fíjense que a partir de allí dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Un alegato que tenían ellos, un argumento. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el escenario donde la preocupación de los discípulos parece estar revestida aparentemente de una legítima preocupación, Jesús, con su respuesta, se encamina
a colocar cada cosa en su lugar. Y más que exhortarlo, el maestro apela a la corrección. Me gusta esto que hace Jesús con sus discípulos. Corregir, porque lo que no se corrige, se repite. Y este es un llamado a todo maestro, todo aquel que está tutelando, que está enseñando, que está transfiriendo vida a sus discípulos, a sus alumnos, a sus aprendices. Debe sacar esa vocación, debe aplicar la vocación de maestro, corrigiendo para que no se repitan los vicios que se cometen en la inmadurez del creyente. Este suceso conduce a la decisión de su condena de muerte. ¿Cuál suceso? Bueno, los que vienen tras los milagros de Jesús, sobre los alegatos que daban los judíos, los religiosos de aquel tiempo, no todos los judíos, sino los religiosos de ese tiempo, y también por el milagro que sucede con el hombre de 38 años, paralítico, paralizado, enfermo, y luego con la resurrección de Lázaro es la gota que les colmó el vaso. Dice Juan 11:49 al 53, dice que Caifás tomó la decisión de condenar a muerte a Jesús. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó, escuche esto, que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Jesús tenía que morir, es cierto, pero no morir como un hombre común. No, Jesús tenía que morir por sobrepasar un estándar de la muerte. Jesús tenía que morir por una comisión superior, comisión que venía directamente del Padre. Cuando el Padre, a través del mismo Juan lo revela, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha entregado, que ha regalado, que ha puesto a su Hijo en manos para un sacrificio, para darle vida a la humanidad. ¿Ok? Entonces Jesús tenía que morir por esta comisión superior, y esta era conocida y hasta profetizada por los que le perseguían. No solo los profetas lo profetizaron, sino que Caifás, sumo sacerdote, profetizó con esos dos argumentos. ¿Ok? Profetizó que Jesús había de morir por la nación, y era cierto. Y no solo la nación de Israel, porque él vino a los suyos, sino a todo el mundo. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Al fin y al cabo era una realidad mesiánica. Y entonces aquí cabe una reflexión, mis amados. Poseer una causa por la cual cumplir el propósito de Dios, y aún así tener que dar nuestra propia vida, nos convierte en discípulos, siendo nosotros un ser de divina, auténtica e irreemplazable luz. Con razón el maestro afirmó con tanta vehemencia, con tanta convicción, digo: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. El apóstol Pablo lo reafirma y lo pone como base o fundamento para nuestras vidas en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, cuando dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Está notando la relación con el versículo base? Bueno, vayamos entonces y recordemos el versículo base, porque Jesús está hablando de los hijos del día y de los hijos de la noche. De modo que Pablo está haciendo referencia a que nosotros somos los hijos del día. El segundo significado es que las primeras 12 horas, como dice Jesús, ¿no tiene acaso el día 12 horas? Las primeras 12 horas del día son suficientes para ejercer la tarea, escuche, la tarea libertadora del ser humano sin tropiezo alguno. Y esto va a depender del momento en que actuemos, si de noche o de día, si en las 12 horas del día o 12 horas de la noche, utilizando Jesús esto como metáfora. El conocer y aprovechar los momentos
serán el fruto de las decisiones a tomar. O actuamos de día o actuamos de noche. Y eso dirá mucho de lo que somos. Si se actúa de noche, se desentiende la voz urgente del llamado de Cristo a cumplir con el deber. Repito, Juan 11:7 dice: luego, después de esto, ya lo expliqué al principio, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. El Hijo de Dios insiste. Juan 11:15 dice: vamos a Él. No importa que nos estén amenazando, no importa que cada vez nos llenen más de violencia, nos apedreen y nos persigan, pero hay un solo camino, hay un solo destino, y yo tengo que cumplir con el destino que Dios ha trazado por el bien de la humanidad. Vamos todos, es el llamado inclusivo, el llamado a que todos tenemos que participar. Era lo que decía Jesús. Y ahora, quienes participan van a depender específicamente de lo que son. Todo depende de lo que somos. Tomemos en cuenta el contraste que establece Jesús en el versículo base. Los que andan de día y los que andan de noche. Los que andan de día, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Posee todos los accesos directos y sin pérdida de tiempo actuará hasta lograr el objetivo. Y no encontrará tropiezo alguno. ¿Por cuál razón se ausentan los tropiezos y se encaminan directo a cumplir los que andan de día? Porque son seres de luz, son seres de revelación. Dicen porque ve la luz de este mundo, ve la necesidad de este mundo y pueden ver todas las cosas claras y sin persianas. Por otro lado, en el contraste, los que andan de noche, dice Jesús, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Encontrará miles de tropiezos, entre ellos argumentos llenos de oscuridad, como las excusas, las justificaciones entre comillas, pues son seres mal encausados, sin un móvil o un fundamento convincente de vida. Pues nótese la crudeza de las palabras de Jesús: no hay luz en ellos. Una deducción muy evidente. Si los que andan de noche carecen de luz en sí mismos, los que andan de día no solo son seres de luz, sino que son luz en sí mismos. No son la proyección de una luz o un reflejo, tienen luz propia. Son como el sol. El sol tiene luz propia. Y esta luz propia la adquirieron en la transferencia cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ustedes también son la luz del mundo. No somos luna, porque la luna lo que hace es reflejar la luz del sol. Somos del día. Concluyo con estas dos conclusiones, valga la redundancia. Número uno, Jesús confirma, o Jesús continúa llamando o confirmando este llamado a sus discípulos a proseguir, oiga bien, a proseguir la tarea, a proseguirla, a luchar, a insistir, a proseguir la tarea venciendo cualquier tipo de obstáculo, dejando a un lado sus limitaciones y a actuar como la luz que son. Los que andan de día somos los que andamos de día, pues los que andan de día son duros de ser disuadidos. Además, Jesús nos hace comprender que cada vez que un obstáculo coloque linderos y estos sean asumidos como excusa para negarse a cumplir la obra de liberación de los oprimidos por las tinieblas, el discípulo está limitado en su entendimiento. Si se deja detener por los linderos, las limitaciones que impiden trabajar en este momento de urgencia, entonces está carente de entendimiento, está muy limitado, muy corto en su entendimiento, porque no es luz. Entonces esperará las 12 horas de la noche y tendrá infinidad de tropiezos, de manera tal que la obra encomendada se retrasaría o nunca llegaría a concretarse. Finalmente, seamos de aquellos que andan de día, 12 horas del día, y alumbran. Seamos de la gente que alumbran con luz propia. Y termina el mismo Jesús
llevando esta palabra en Mateo 5:16 y que nos quede a nosotros en este momento de urgencia, en este momento de luz, en estas 12 horas de luz, como hijos de luz, que caminemos en la luz y seamos la luz de este mundo. Dice Mateo 5:16, palabra de nuestro Maestro: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos de los que andamos en las 12 horas del día. Somos gente de las 12 del día. Andamos en luz, somos luz y hacemos obras que glorifican al Padre. Integrémonos a todo el trabajo evangelizador y discipular que tanta falta le hace a este mundo y a las iglesias de este universo del Señor. Que Dios les bendiga gratamente.